Lo decíamos antes de la pausa, está con nosotros Gloria Álvarez, tiene 29 años, procede de Guatemala, nacida en Guatemala, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. En lugar de un viernes de Gloria, tendremos un lunes de Gloria. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Buenos días, Daniel, muy contenta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y a toda tu audiencia. Pues, Bien, Viernes de Gloria alude al nombre de tu programa radial. Sí, tengo un programa los viernes a las 6 de la tarde en Guatemala, que serían aquí a las 9 de la noche. Está muy bien. Bueno, su discurso, como les decíamos antes de la pausa en Zaragoza, en el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, le cambió la vida en alguna medida. Gloria, por ejemplo, ¿no habías estado nunca en esta parte del globo, en Sudamérica? No, para nada. Nunca había pasado de Nicaragua a la parte sur de nuestro continente. Bueno, y ahora tienes una agenda muy intensa aquí en Uruguay y luego en Argentina. Sí. Bien, repasemos, si te parece, algunos fragmentos de ese discurso que se hizo viral pronunciado en Zaragoza. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. Creo que la batalla, más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república. Quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión por la educación, una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas. Pero una población que no tiene educación no va a exigir de sus políticos un debate con lógica y con razón y con argumentos y se va a manipular fácilmente a través de las pasiones. Bien, algunos fragmentos seleccionados para que tomen nota de lo que fue ese discurso en Zaragoza. ¿Qué hace en Guatemala, Gloria? Trabajo en el Movimiento Cívico Nacional, que se fundó hace 5 años a raíz de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. Otro video que también se viralizó en el mundo. ¿Un sector político partidario es ese? No, para nada. Es sociedad civil, financiada por individuos que quieren rescatar la república en nuestro país, y ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo. Yo me encargo específicamente de los proyectos para empoderar ciudadanía, de hacer giras en el interior y empezar a concientizar con un lenguaje bastante sencillo a las personas sobre sus derechos, sobre cómo funciona el sistema guatemalteco. ¿Cuál fue la génesis de este discurso? ¿Cuándo lo empezó a preparar? ¿En función de qué? ¿Cómo fue la convocatoria? El discurso lo preparé minutos antes, realmente era solo un mapa conceptual que hice sentada ahí en las Cortes de Aragón y surgió de varios elementos. Primero, el trabajo que hacemos en el movimiento, que es el rescate a la República. Segundo, las propuestas que surgieron en este Parlamento de Zaragoza de poder armar la unidad desde México hasta la Patagonia, que no hemos podido lograr ni en economía ni en política a través de un intercambio de información por la tecnología. Bueno, usted lleva un rechazo al autoritarismo en las venas. De eso se trata su historia familiar en alguna medida, explíqueme. Sí, por el lado de mi padre, ellos son cubanos, disidentes obviamente del régimen castrista. Otra parte de mi familia sí se volvió completamente miliciana y militante del régimen, y hubo pues una fricción en mi familia. Y del lado de mi madre, ella es mitad guatemalteca, mitad húngara. Mi abuelo salió de Budapest por la Unión Soviética. Bien, menciona precisamente eso, que está superado el debate respecto a izquierdas y derechas, que de pronto el populismo, en su acepción peyorativa, digamos, puede provenir de izquierdas o de derechas. Sin embargo, me gustaría detenerme en el origen, desde su punto de vista, del populismo. ¿Es de izquierdas o de derechas? Creo que el populismo nació como una herramienta para obtener votos de una forma fácil, sin necesidad de apelar a planes y proyectos de gobierno que tuvieran algún respaldo filosófico, económico o científico. Y como herramienta para obtener votos, pues ha sido utilizado siempre que escuchemos a un político prometer algo sin tener fundamentos detrás. No es que sea una herramienta nueva, desde el Imperio Romano podemos ver prácticas así.
Bueno, pero usted no advierte allí un origen en la derecha o en la izquierda del populismo. No entiende que hay una génesis de ese concepto, de esa concepción en una de estas áreas de pensamiento. No, ha sido utilizada por ambas. El populismo, con una significación peyorativa, y apelé en este caso a Wikipedia, es el uso de medidas de gobierno populares destinadas a ganar la simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho a voto, aún a costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático, y hay 4 o 5 páginas destinadas a esto. ¿Dónde hay populismo en América Latina hoy? Populismo lo podemos encontrar primero en campañas políticas, casi que yo diría de México hasta Argentina. O sea, en cualquier campaña política, cada vez que hay elecciones, vemos entre los discursos muchas falacias, ad hominem, ad misericordia, de generalización, apelando a la mayoría. Y en los países que han gobernado podemos ver en aquellos que sistemáticamente han desmantelado instituciones, por ejemplo, donde en un legislativo ya no hay oposición, donde empieza una compra de jueces, donde empiezan restricciones a la libertad de expresión, donde empiezan expropiaciones o restricciones a la comercialización o a los derechos que tiene un ciudadano para poder comerciar, salir de su país. Ahí podemos empezar a detectar cuáles son los síntomas y las consecuencias. Correcto, y ha identificado claramente algunos países donde ese problema se acentúa. Sí, por ejemplo, si vemos la cronología y estudiamos lo que ha sucedido en Venezuela, en Ecuador, en Argentina con el control de precios recientemente, en Nicaragua, podemos ver que se sigue, digamos, este manual. ¿Y de Uruguay qué? Uruguay, creo que por lo que he podido absorber y por lo que he podido escuchar, está en un momento bastante interesante donde puede voltear a ver a la región y decir, bueno, tenemos un camino que podemos elegir o podemos elegir otro. Creo que están en un momento donde su institucionalidad es bastante fuerte aún y pueden tomar la decisión todavía de por dónde se quieren ir. Una persona como usted, inteligente y que además integra una agrupación como la que mencionaba, conoce a Uruguay no por venir geográficamente, instalarse físicamente aquí, lo conocía de antes a nuestro país. Sí, totalmente. De hecho, como un referente de los mejores países en la región, uno de los países con una clase media bastante amplia y pujante, con uno de los mayores niveles de alfabetismo, leen muchísimos libros al año, siempre visto como un referente, ciudades portuarias abiertas al mundo, al comercio, con una mentalidad mucho más abierta. Sí. Bueno, el 24 de junio en su página de Facebook tituló Golazo de Uruguay. Y allí dijo, vamos Uruguay, un país que admiro por pasarse por el arco del triunfo las críticas y amenazas internacionales por legalizar la marihuana. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Estoy de acuerdo con la legalización de las drogas porque en mi país se vive la narcoviolencia y honestamente creo que es una guerra que no vamos a ganar, sobre todo teniendo la tendencia hacia Estados Unidos. Sin embargo, he de aclarar que yo en ese momento no sabía que lo que había pasado era una monopolización estatal de la comercialización. Entonces, a pesar de que estoy a favor de la legalización, no estoy de acuerdo con que entonces pase a ser ni monopolio privado ni monopolio público. ¿Y cuál es el modelo que usted imagina? Yo creo que debe haber una libre competencia donde diferentes, desde farmacéuticas hasta comercializadoras e industrializadoras pudieran entrar para ofrecer los mejores precios, pagar sus impuestos y con esto también retribuir problemas de adicción y problemas de salud. La droga inserta en el libre mercado, digamos. Sí. Después dice, un país que ya superó la discriminación y donde el casamiento homosexual es válido como debe ser, comparte también este avance, digamos, en derechos. Sí, yo totalmente abogo porque todos los seres humanos debajo de nuestra piel somos exactamente iguales y en derechos necesitamos y tenemos derecho a tener los mismos. El país de América Latina con la mayor población atea del continente, ¿lo ve como una virtud? Lo veo como una virtud porque te permite ser bastante objetivo en el análisis y no dejarte parcializar por dogmatismos. Una mentalidad abierta al mundo, señala allí, no solo una cosmovisión tradicionalista. El uruguayo promedio lee más de 30 libros al año. Los admiro también por Nando Parrado, Roberto Canesa y por todos los sobrevivientes de la desgracia aérea de los años 70 en los Andes con el avión donde iba el equipo de rugby. Y por si todo eso fuera poco, dice además, por tener jugadores como Diego Forlán y Luis
Suárez y por la forma lenta pero segura en que se posicionaron en Sudáfrica, amante del fútbol además. Sí, y le iba mucho a Uruguay en el Mundial de Sudáfrica. Que cuando vi la final contra Alemania yo estaba pero muriéndome porque ganaran. Bueno, hubo un avance en lo que se entiende como la agenda de derechos y en el mundo esto se le asocia a la imagen del actual presidente José Mujica. ¿Comparte que se asocie esto? Sí, o sea, se puede identificar por un lado algunos mensajes de, digamos, de división de la nación que yo he escuchado por parte de su presidente. Ya estando acá me he enterado de ciertas reformas constitucionales. Justo ayer dice que pues van a presentar el partido oficialista una reforma ya fundamentada, digamos, de lo que se busca cambiar en la Constitución para subir impuestos, para restringir prensa, de lo que he escuchado. Y por eso es que reitero, creo que es un momento interesante para los uruguayos de cuestionarse, de informarse todo lo que puedan para tomar las mejores decisiones. Bueno, con lo que usted sabe de Uruguay y de este proceso electoral, de hecho estamos a 6 días de conocer cuál será el próximo presidente de la República. ¿Tiene algún consejo para dar en ese sentido? Cuestiónense, infórmense y lleguen a sus propias conclusiones. Bueno, convocada aquí a Uruguay, en las redes sociales se consideró al menos digamos, curioso que usted llegue en este tramo de la campaña. Sí, eso fue gracias a Lourdes Rapalín. Ella me contactó por correo electrónico, como me han contactado miles a través de Latinoamérica, con una propuesta y me dijo, no puedo creer haber visto tu discurso, es algo que yo siento y que he tratado de transmitir, pero nadie es profeta en su tierra, a mí también me pasa en Guatemala. Y le dije a mi jefe, mira, está pasando esto a raíz de la viralización, y me dice, bueno, pues ve. Obviamente, por la época de diciembre que tenemos vacaciones, era o venía en noviembre y aprovechaba la gira que estoy haciendo por toda la región, o me esperaba entonces hasta enero, y pues coincidió. Ahora, creo que los uruguayos son completamente autónomos e independientes y mi presencia aquí no tiene por qué demarcar que alguien vaya a ser influenciado. Las charlas están abiertas para ir a escuchar y cada quien es libre de tomar sus decisiones. Y también para ir a interpelar, digamos. Totalmente, de eso se trata. Gloria, porque además, claro, sucede esto con una dirigente calificada del Partido Nacional como Lourdes Rapalín que la convoca, y también esa inquietud a veces por lo monetario. ¿Le pagan por llegar a Uruguay o por dar estas charlas? No, no me pagan nada más que, o sea, los viáticos, lo que sea el boleto de avión y mi estadía y mi alimentación, pero yo no estoy cobrando un centavo por esto porque es parte de la difusión que ya hago en el Movimiento Cívico Nacional en Guatemala y las giras que hago dentro de mi país. Simplemente ahora una Latinoamérica que dijo, le encontramos sentido a lo que ella dijo, bueno, pues sigamos dando el mensaje. Bien, ¿ponderó, valoró el hecho de que llegaba precisamente a pocos días de que se definiera la elección en un balotaje? Sí, fue totalmente informada de lo mismo y dije, bueno, o sea, de todas maneras creo que si los uruguayos saben que este es un momento decisivo y mi charla les puede servir para tomar un libro, para cuestionar o lo que sea, pues qué bueno, pero creo que, como te repito, a nadie puedo yo influenciar a que vote de una u otra manera, ni es esa mi intención tampoco. Bien, de acuerdo a los analistas, es bastante probable que el próximo presidente de la República pertenezca a la izquierda uruguaya, el doctor Tabaré Vázquez, lo conoce. Bueno, ¿Sí? De hecho, seguramente también con respecto a la política que ha seguido Uruguay con el tabaquismo, le consta también esa acción. Sí, sí, sí. Bien, el hecho de que el doctor Vázquez pueda llegar a ser el presidente de la República, ¿le genera a usted alguna inquietud respecto a ese camino hacia el populismo? Yo creo que todo está en el rol de vigilancia que haga el ciudadano, y si el ciudadano uruguayo está dispuesto a exigir una rendición de cuentas, a que se le diga a dónde va a parar finalmente sus impuestos, a que se respete la institucionalidad, una izquierda también puede gobernar respetando la institucionalidad y siguiendo las bases de una socialdemocracia que busca realmente que se respeten los derechos. Sin embargo, pues también sería de ponderar qué está pasando en la región y ver entonces cuáles son las propuestas que están escuchando de sus actuales candidatos y comparar. Bien, ¿a usted le inquieta en particular las insinuaciones respecto a reformas constitucionales? Bastante, porque estas reformas casi siempre vienen amarradas con restricciones a la libertad del ciudadano. Vienen también hechas para que la institucionalidad pierda el peso que debería de tener, el equilibrio de poderes, y entonces poder tener una vía a través de la Constitución para pasar las leyes que puedan acomodarse a los intereses partidarios y arbitrarios. Bien, ha puesto énfasis en su discurso en lo que representa a veces el dilema respecto a lo que es asistir
a aquellos sectores más vulnerables y no caer en el mero asistencialismo sin reclamar las contrapartidas. ¿Usted entiende que también detrás de eso puede existir una política rumbo al populismo, darle a aquellos más pobres elementos de subsistencia que los condicionen luego a la hora de votar? Sí, por ejemplo, en Guatemala sucede que todo el condicionamiento de los programas sociales que en campaña te venden como nacionales y para todos, luego se condicionan para afiliarse a un partido. Entonces, recibes la bolsa siempre que te afilies al partido. El programa social en sí no es el problema es la rosca de corrupción que se crea alrededor del mismo y que también no hay un escalafón de decir, bueno, primero va a ser un asistencialismo alimentario, para luego pasar a un microcrédito, para luego pasar a una beca universitaria o un técnico académico. O sea, si yo viera que hay un escalafón para ir empoderando al ciudadano y que tiene una fecha límite cada una de las etapas, pues uno dice, bueno, ok, es una ayuda asistencialista pensada con inteligencia, pero lo que vemos es que se repiten los mismos ciclos y a la gente la tienen manipulada por el mismo objeto material. ¿No se presta la confusión aquello de procurar el bienestar social y que esto sea interpretado como populismo? Por un lado sí, pero el bienestar social también se puede hacer de una manera transparente. Por ejemplo, el sistema de vouchers ha probado que para la educación funciona empoderar a los padres, o el sistema de pensiones individuales en el tema de salud también empodera al ciudadano para que él tenga su cuenta y con sus centavos bien contados. O sea, la asistencia social lo que debe tener es mucha transparencia, rendición de cuentas y que el ciudadano en cualquier momento pueda exigir que se le diga a dónde está yendo el dinero. Aquí se le ha criticado y cuestionado desde la propia izquierda al doctor Vázquez, candidato a la presidencia de la República, por el sistema de vouchers, en el entendido de que estaría dando el mensaje de que la educación pública probablemente conduzca al fracaso y que la educación privada es la mejor. ¿Usted entiende que es idóneo el sistema de vouchers? Yo entiendo, por lo que he estudiado en algunos países de África y también en América Latina, intentos que se han hecho, que lo que sucede con los vouchers es que solo son intercambiables por educación, es decir, no puede ir el padre y cambiarlo en una cantina. Entonces, a tener el poder, también puede decidir en qué colegio o en qué escuela meter a sus hijos, premiando así a las escuelas más eficientes. Bueno, en Zaragoza mencionó algo respecto a la tecnología, que es necesario desmantelar al populismo mediante la tecnología. Se puede decir que el movimiento Podemos ha apelado también a la tecnología para este caudal que se les está haciendo bastante difícil administrar. ¿Cómo se combate desde su punto de vista estas prácticas mediante la tecnología? Bueno, la gasolina del populismo es la corrupción, porque obviamente se necesita un influjo de fondos que no se sepa de dónde vienen ni a dónde van para poder financiar todas estas promesas y crear un déficit sin que la población se descontente. A través de la tecnología nosotros podemos empezar a evidenciar cuáles son los casos de corrupción, dónde no se están rindiendo cuentas, dónde está faltando transparencia y empezar entonces a levantar una voz de lo que está pasando en cada uno de nuestros países para intercambiar información. Bien, cuando habla de tecnología, ¿son las plataformas digitales actuales de comunicación, por ejemplo? Sí, totalmente, tanto para uno poner su educación como un fin propio, como para también transmitir al mundo los resultados de esa educación. ¿Le consta que tanto el oficialismo como la oposición han hecho muchos esfuerzos para que la educación se transforme en un asunto de Estado? ¿Por allí también se va caminando hacia lo que usted entiende es una sociedad que impida que se vacune contra los populismos? Sí, porque obviamente la educación tenemos que tener una educación que haga que la gente piense, cuestione, que se empodere. Yo hablaba del círculo de victimismo que empieza desde una educación donde se nos mete el chip de que somos víctimas de algo, de alguien, puede ser España, los yanquis, los oligarcas, los indígenas, etcétera, y esto logra una generación que es aversa al riesgo, y la gente que no toma riesgos no quiere venir a invertir con su propio dinero. Entonces puede ver en el gobierno una mina de oro muy cómoda, porque con el dinero de los demás yo puedo enriquecerme, y desde el gobierno mantener esa misma educación de victimismo para que el ciclo se repita. Ese es el riesgo. Si me permite volver muy brevemente sobre el caso España y Podemos, Iglesias está allí convocando a las masas a través de las plataformas tecnológicas, y ahora parece que está en una encrucijada, no sabe exactamente cuál es el rumbo que debe seguir. ¿Cuál es su consideración ya que estuvo allí? Pues por un lado creo que sí, efectivamente están utilizando la tecnología
para dividir a la sociedad en la casta, el pueblo, porque es también típico de que necesitan dividir a la sociedad, desmantelarla para que la misma se odie, y cuando la sociedad se odia, deja de intercambiar ideas. Entonces es más fácil para el populista decir lo que quiera. Yo lo he dicho y lo repito, no conozco el plan de gobierno de Podemos, creo que ningún español tampoco ha tenido acceso al mismo. Lo que hay es mucho pánico por algunos discursos que él da, por una parte de la sociedad, y por otro lado descontento, porque el PSOE y el PP no han dado los resultados que el español esperaba. Bueno, ¿le resulta más fácil pronunciar su discurso en el exterior que en la propia Guatemala? No, la gente que me conoce y que me ha seguido en radio desde hace 4 años sabe que yo pues siempre he sido muy radical y contestataria, primero de mi país, porque obviamente uno tiene que reconocer los errores, las falencias y los retos del país de uno para luego ver en la región futuros ejemplos a seguir o cosas de las que nos tenemos que abstener. Una situación complicada la de Guatemala, ¿no? Bastante. Allí, por ejemplo, se habla de un creciente empobrecimiento, de índices desmesurados de violencia, un incremento que usted además en números, ¿cómo lo instala, por ejemplo? Bueno, en Guatemala de 14 millones que somos, 2 millones viven con menos de $1 al día. La mayoría de mujeres por cuestiones de machismo no tienen acceso a la educación. La población indígena, que tiene tradiciones muy positivas, también tiene algunas que rezagan la educación y la modernidad, y esto logra que muchas familias no puedan acceder a los mercados capitales. Por otro lado, pues también existen algunas restricciones comerciales, tenemos mucho narcotráfico infiltrado que también hace que nuestra política sea corrupta. Recientemente llamadas de la vicepresidenta directamente para comprar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, transfugismo en el Congreso, o sea, una situación bien compleja. Justicia arbitraria también. Totalmente, 98% de nuestros crímenes pasan impunes. La degradación de valores, usted ha puesto énfasis en sus programas de radio en ese aspecto. Sí. ¿Hay retorno, hay camino de vuelta de estas cuestiones cuando llega a tal el grado de degradación que no hay esperanza? Yo creo que siempre y cuando se siga apelando a la dignidad humana, se siga transmitiendo como yo hago en mi programa de radio, yo apuesto mucho por el autoestima, por el individuo, y para mí no hay mejor recompensa que cuando alguien me escribe y me dice, mira, me atreví a aplicar a una beca en el extranjero por algo que tú dijiste, cuando toda mi familia no confiaba en mí. Entonces yo creo que los cambios son así, mentales y poco a poco. Bien, ¿cuántas visualizaciones ha tenido el video? Como 1.300.000 hasta la última vez que vi. ¿Este flujo, este volumen, no le hace pensar de pronto en un cargo electivo en su país? Por el momento no. Realmente, ¿Por el momento no? No, por el momento no, porque realmente de las ofertas políticas que hay, no hay ninguna que realmente se comprometa a rescatar la República. ¿Hay instancias electorales el año próximo en su país? Sí, en septiembre del año próximo. ¿Y allí cuál es la posición que usted asumirá? Pues va a estar difícil. Entre los 3 candidatos que están más arriba, la verdad es que las medidas populistas corren y van. Y luego, pues hay algunas propuestas de partidos más pequeños que aún no se han consolidado, porque empiezan todos a ver cómo forman alianzas, entonces faltará ver. Bueno, hay algunas consideraciones aquí en las redes sociales. Sí. Educación de victimismo, nunca mejor enunciado. La licenciada Gloria Álvarez, aquí en el espacio, la felicita. Dice, bueno, si estará informada que hasta dijo que hinchó por nosotros en la final con Alemania y Sudáfrica. Bueno, cierta ironía. Después habla de una reforma constitucional, una ley de medios que sin duda no conoce, vergüenza ajena me da. O sea, eso que muchas veces se le cuestiona a analistas o de pronto a quienes vienen a opinar respecto a nuestras situaciones. ¿Se enfrenta también a esa crítica muchas veces? Sí, total, y empezando desde mi país, creo que lo más importante de la ley de medios es que los uruguayos la lean y que lleguen ellos a sus propias conclusiones. Bueno, hay otras consideraciones, en todo caso después a través de la cuenta de Twitter las puede seguir, pero también celebran su presencia y otros la cuestionan, como suele acontecer. Yo le quiero agradecer estos minutos. ¿Va a seguir en la gira por Uruguay? Sí. ¿Va a recorrer varios puntos del interior? Sí, voy a estar en su provincia también. Bueno, por eso en Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, así que será allá seguramente también motivo de algunas entrevistas de mis queridos colegas. Gloria, muchas gracias por estos valiosos minutos. No, gracias a usted, Daniel. Bueno, que pase muy bien. Gloria Álvarez estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.